En el siguiente bloque vamos a hablar de Podemos. ¡Ay, Podemos! Ese partido forjado al calor de las movilizaciones sociales del 15M, debido a las políticas de recorte que hizo Zapatero en concomitancia con el PP y que provocó que amplios sectores de la población dejasen de verse representados en el bipartidismo tradicional. Fue un movimiento con muchas limitaciones, de hecho fue un antes y un después a la hora de poder explicar el ocaso de la izquierda tradicional obrera y el inicio de esta nueva izquierda urbanita de, llamémoslo, clase media, sectores intermedios, ilustrados, profesiones liberales, etcétera, que no obstante entrañaba unas cuestiones muy peligrosas. Primero, cuestionamiento del bipartidismo. Segundo, una ley electoral injusta que había que cambiar y que daba amplios privilegios a sectores territoriales muy concretos. Tercero, incluso se llegó a apuntar al gran capital financiero. Había algunos eslóganes, yo me acuerdo porque fui a ciertas manifestaciones, en los que incluso se llegaba a hablar de nacionalización de la banca. En esas movilizaciones ya estaba el sector de Podemos, el sector reformista y posmoderno, que llegaría a lo que hoy es Podemos. Pablo Iglesias, bueno, en su juventud, militó en las juventudes del PC, fue profesor de la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense, en la infame Somosaguas. Fue miembro también de la Fundación CEPS, que es una especie de consultoría, lobby, que daba consejos a gobiernos, digamos, izquierdistas de Hispanoamérica, como Ecuador, Bolivia, Venezuela. Aparece en Wikipedia como anticapitalista, pero todos esos gobiernos son capitalistas. La derecha los considera comunistas, la izquierda reformista también los considera como algo alternativo al capitalismo o neoliberalismo, pero el poder sigue estando en manos de unos cuantos capitalistas. Es un capitalismo de amiguetes en el cual el sector privado sigue prevaleciendo, con mucha corrupción, mucha burocracia, pero eso lo tenemos en muchos países capitalistas también. Pablo Iglesias forjó su proyecto en los medios. Comenzó en la modestísima TLK en 2010 con La Tuerca, le siguió Forrapache en el canal de la teocracia islámica Hispan TV. Luego, aunque ahora critica mucho la ultraderecha, su siguiente paso para el estrellato fue Intereconomía, el canal de la derecha católica, en el cual iba como tertuliano el gato al agua, y se consolidó su ascenso a la fama en La Sexta. Ahora critica mucho a Ferreras y a La Sexta, pero él se hizo famoso como tertuliano ahí. Tanto es así que en las elecciones europeas de marzo de 2015 concurriría con las papeletas electorales con su efigie, algo nunca visto hasta el momento, para que la gente cuando le viese dijese: oh, mira, el partido del chico de la coleta que habla también en la tele. Podemos, en definitiva, es un producto mediático. No se entendería sin los medios, a pesar de que ahora los critique tanto. Podemos como tal se fundó el 17 de enero de 2014, en el cual veríamos a figuras que eran asiduos de sus programas de televisión y que de hecho formaban parte de su entorno universitario. Véase Miguel Urbán, un trotskista de anticapitalistas, Íñigo Errejón, que se convertiría en su némesis, el de Núcleo Irradiador y su faceta más populista y posmoderna, Juan Carlos Monedero, partidario acérrimo del gobierno chavista, que no tiene nada de socialista y que ha hecho un daño tremendo a la imagen del socialismo en el mundo, y que ha salido últimamente sus escándalos sexuales, como los de Errejón. En fin, consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Ese Podemos era un Podemos muy distinto al que hay ahora. Tal como hemos visto en la introducción de este bloque, apelaba a la mayoría social. Buscaba un discurso diferente al de la izquierda clásica, transversal, apelando a la centralidad del tablero. Estos eran muchos lemas que se utilizaban por aquel entonces. Es cierto que habló de salir de la OTAN, pero eso pronto se abandonó después de las elecciones europeas. Incluso se llegó a fichar a un ex de la OTAN, José Julio Rodríguez, el cual fue jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Zapatero cuando la OTAN invadió y destruyó Libia y lo convirtió en un paraíso para los yihadistas, para el fundamentalismo islámico. En cualquier caso, esa estrategia le funcionó. En las elecciones del 2015 lograría su máximo éxito electoral con 69 escaños nada menos. Se llegó a hablar de sorpaso al PSOE y de perfilarse como el principal partido de la oposición, puesto que por aquel entonces gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Ya sabemos lo que pasó después, se coligó con Izquierda Unida y otros partidos, y a partir de ahí comenzaría su caída. Empezarían a criticar a los medios, porque los medios y los jueces están difamándonos. Eso puede tener parte de razón, pero es muy tramposo ese razonamiento. Eso lo es porque todos los partidos tienen medios y jueces que son de su bando y que los azuzan contra el rival. El propio PP lo sufrió en sus carnes durante años cuando estaba en el gobierno. El caso Gürtel, el caso Bárcenas, el novio de Ayuso después, las residencias, y un caso extremo fue el de Alvise y el de Se acabó la fiesta en las últimas europeas. Aspiraba a ser una especie de Pablo Iglesias de la derecha, pero acabó siendo hundido por los medios y los tribunales por su mala praxis y corrupción política, de forma merecida también es cierto.
Pero es que todo partido va a aprovechar las debilidades del rival para hundirle. En eso consiste el juego electoral. Por supuesto, no hablarán de que cuando accedieron al gobierno, en el primer gobierno de coalición desde la República, sufrieron el desgaste propio de una pandemia que fue brutal y de sus propias decisiones políticas. De la ley de solo sí es sí, que escarceló a muchos violadores. De la ley trans, que iba en contra del feminismo que había defendido hasta hace poco, y que apartó a muchas feministas que habían apoyado a Podemos. El momento más bajo de Podemos llegaría con la coalición de Sumar. Yolanda Díaz había ganado enteros como vicepresidenta tras la dimisión de Pablo Iglesias. Esta se volvió bastante popular entre el electorado de izquierdas, pese a que había incumplido su promesa estrella de la derogación de la reforma laboral de Rajoy. No voy a entrar ahora en eso, pero favorecía, por ejemplo, la flexibilización del despido, que devaluó una barbaridad el contrato indefinido y lo fijo discontinuo. En todo caso, se vendió como una victoria y la izquierda en gran parte se lo tragó como tal.